Bendiciones, estimados amigos y hermanos que nos ven a través de este medio. Es una alegría grande iniciar un nuevo episodio más a través de este podcast. Estamos ahora en el episodio número 12 y en este momento cuento con una bendición grande. Tengo ahora como un invitado especial a un siervo de Dios, donde el testimonio de él yo sé que va a bendecir tu vida, donde el testimonio de él es la evidencia del Cristo de poder que nosotros predicamos. Un Cristo que rompe cadenas. Y es un privilegio ahora tenerle aquí con nosotros, hermano Elías. Yo sé que nuestra gente aquí en Comunidad Cristiana Ever, aquí en nuestra ciudad, que estamos en Mobile, Alabama, nuestra iglesia te conoce. Eres un hombre que ha dado testimonio de lo que es ser fiel a Dios, leal a la iglesia, leal al llamado que Dios te ha dado. Pero yo quisiera que tú ahora te puedas presentar, y hables un poquito más acerca de ti. ¿Quién es Elías? ¿Dónde naciste? ¿Cuál es tu trasfondo? ¿De dónde tú vienes? Así es de que el tiempo ahora es tuyo para que te puedas presentar. Y una vez más, bienvenido, hermano Elías. Amén. Mi nombre es Elías y soy guatemalteco, nacido en Guatemala. Llegué aquí a Estados Unidos en el 2007. Un hombre normal, común y corriente como todos los demás. Mi vida ha sido transformada a través de Jesucristo. No ha sido nada fácil ni tampoco nada difícil, pero en el tiempo que yo llevo ahorita en los caminos de Dios, me he dado cuenta que a pesar de que antes de que yo conociera a Jesucristo, mi vida no era nada, a pesar de que yo no me enfermaba, a pesar de que yo no tenía problemas con mi familia, no tenía todo lo que yo necesitaba. No tenía yo esa ayuda, no tenía la protección que ahora yo siento que tengo esa protección. Primeramente le doy gracias a Dios por todo lo que ha hecho en mi vida y agradecerle también a usted por permitirme estar hoy aquí. No, eso es un privilegio, hermano, tenerte. Claro, y dar testimonio de todo lo que Dios ha hecho en mi vida, porque ha sido demasiado. En la vida pasada he cometido errores, he tenido problemas, he hecho de todo. Pero sinceramente yo creía que eso no importaba, no había ningún problema. Nunca creí tener problemas y nunca vino un problema grande a mi vida durante yo estuve fuera de los caminos de Dios. Pero Dios ya tenía trazado un plan para mi vida y el plan de Él era de que yo le sirviera. Amén. Antes de yo recibir a Jesucristo en mi corazón, yo vivía como los jóvenes de estos tiempos ahora, que se van por la música secular, pero más de eso se van a la música satánica, y así yo estaba también. Era un hombre que se vestía con signos malos en la ropa, mis playeras, pantalones, cadenas, collares, pulseras, anillos, todo con signos satánicos. De hecho, hermano Elías, yo he visto algunas de las fotografías tuyas de tu vida pasada, y yo he glorificado a Dios cuando he visto esa proyección que tú dabas, de verdad que era la de un hombre que estaba completamente atado. Antes de meternos un poquito más a esa vida pasada que tú tenías, tú me dices que eras de Guatemala, sos de Guatemala. Específicamente ¿de qué pueblo, hermano Elías? Huehuetenango. Sos de Huehuetenango, pero ¿de la cabecera departamental o de alguna aldea? Aldea. ¿Cómo se llama tu aldea? Quilinco. ¿A cuánto tiempo de Huehuetenango? A unos 20 minutos. 20 minutos. Y yo te voy a decir por qué es que yo te pregunto esto. ¿Tú vienes de una familia integral donde siempre estuviste con papá y mamá, o también pasaste esa dificultad de venir de una familia también disfuncional? Oh, no, gracias a Dios, mi padre y mi madre siempre han estado juntos desde que decidieron estar juntos. Aproximadamente creo que tienen como unos 50 años, 55 años. Mira, qué lindo, qué lindo. Sí, y te pregunto todo esto porque yo sé también que vienes de un trasfondo de mucha
carencia y dificultades económicas, como todos, como la mayoría que estamos aquí, que emigramos buscando un mejor futuro. Y la razón por cual yo te pregunto esto, para que la gente que nos ve pueda entender un poquito más y saber de que cuando Cristo tiene planes en la vida de un hombre, no importa tu trasfondo, tu nacionalidad, no importa tu estatus, no importa tu nivel de educación, porque también yo no sé si tú estudiaste o terminaste algún bachillerato o la universidad, no lo sé, o llegaste a estudiar. Sí. ¿Hasta qué grado? Hasta cuarto magisterio. Cuarto magisterio. Eso es como que como high school o tipo high school. Pero ves, aunque no continuaste con una profesión, pero lo hablo porque yo puedo ver en ti cómo Dios te ha levantado. Yo puedo ver en ti ahora tu proyección, la manera cuando tú ocupas una posición en el altar, la manera como tú te expresas, cómo hablas, la manera como Dios cambió tu vestimenta. Entonces por eso hay una escritura que yo sé que tú te identificas mucho, que lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Y éramos lo vil de este mundo, hermano Elías, lo que no servía de este mundo, lo que nadie daba ni 5 por nosotros, porque al igual que tu persona, yo también soy una persona que he podido ver la gracia de Dios levantándome a pesar de mi trasfondo, porque yo sé que tu trasfondo ha sido duro. Amén, amén, así es. Claro, mi trasfondo ha sido muy duro, principalmente con mis padres, que el hecho de que ellos han estado siempre juntos por mucho tiempo, desde hace más de 50 años, eso no significa que yo crecí con una familia o con unos padres que todo el tiempo me daban de todo o me daban la educación que yo necesitaba. No, siempre tuve dificultades con mi educación, con mi estudio, y siempre la familia pues disfuncional ahí también. Sí, claro. Y de allí es donde yo empecé a crecer también así, vamos a decir, en un acto como de rebeldía también. Wow. Mis padres estaban juntos, pero al igual, yo seguía siendo un rebelde con ellos. Y salí de Guatemala, emigré para acá, a Estados Unidos, y creí que ya viniendo aquí a Estados Unidos mi vida va a cambiar, viendo dólares, hacerme lo que siempre todos deseamos en Guatemala, nuestra casa, nuestro carro, y regresamos una vez más con nuestros padres. Pero el plan de Dios fue diferente. Qué lindo, hermano Elías. Por eso la Biblia dice, ¿no?, que desde el vientre de tu madre el Señor te había escogido, sin importar nuestro trasfondo. Al igual que Samuel había sido escogido, había sido formado. El Señor ya lo había formado para ser un profeta a muchas naciones. El rey David decía que el embrión de él en el vientre de su madre había sido visto por el Dios Todopoderoso. Y sin importar tu pasado, Dios te había visto, Dios te había seleccionado. Y esto es lindo porque hoy, hermano Elías, hay mucha gente que quizás nos está viendo. Gente que también viene de un trasfondo, de un pasado difícil. Pero escucha bien esta frase, hermano Elías. El diablo conoce tu nombre, pero te llamará por tu error. Dios conoce nuestros errores, pero nos llamará por nuestro nombre. Él nos ha dado un nombre, sin importar nuestro pasado, lleno de errores, sin importar nuestros trasfondos. Cuando Dios nos ha marcado para cosas grandes, nuestro pasado no determina nuestro futuro. Nuestro futuro está determinado por el llamado que Dios nos ha dado. Y tú eres la evidencia de eso. Yo quisiera que habláramos un poquito, hermano Elías. ¿Cuántos años tienes ya de estar en el cristianismo? Tengo aproximadamente 4 años. Va para 4 años. Yo quisiera que habláramos cómo era tu vida pasada antes de llegar a los pies de Cristo, porque yo sé que cuando uno viene aquí a Estados Unidos es un mundo, hermano Elías, de alcohol, de drogas. Es fácil conseguir todo. Aquí el tomar el camino incorrecto es fácil. Y yo quisiera que habláramos un poquito de cómo era tu vida antes de llegar a los pies de Cristo. Primeramente, antes de llegar a los pies de Cristo, mi vida, como le dije hace rato, era como la de todas las personas normales, sin Dios.
Porque hay personas que usted las ve normales, pero a veces están llenas del Espíritu de Dios. Amén. Pero hay gente también que representa algo que no lo es también, que dicen que son de Dios y no lo son. Exacto. Y a causa de eso es que yo no buscaba también de Dios. Yo decía, yo me voy a morir así como estoy, con aretes, con uñas negras. Usabas aretes. Aretes, uñas pintadas de Te negro. pintabas las uñas. Con cadenas. Tu cabello largo. Cabello largo, sombreros negros, todo lo que puede simbolizar el mundo oscuro. Como he dicho, yo no practiqué satanismo, pero me creía uno de ellos. Y yo hacía propaganda al maligno donde quiera que yo iba, porque yo me metía a las tiendas, restaurantes, y solo con verme la gente ya sabía qué representaba, solo con los signos y las uñas negras que yo llevaba ya sabían a quién yo representaba. Y empecé a seguir con esa vida, una vida, vamos a decir, de perdición, porque también vino el alcohol a mi vida. Ay, Dios mío. Caí en el vicio del alcohol, que yo no podía vivir sin el alcohol. Yo tomaba las 24 horas del día, los 7 días de la semana, hermano, los 365 días del año. Yo tenía cervezas o alcohol en mi cuarto, debajo de mi cama, en mi closet, en el carro, en el trabajo, donde quiera. A mí, mi hermano y mis compañeros me regañaban, que me querían meter en un lugar donde me tenían que prohibir el alcohol, en un centro de rehabilitación. Amén, así. Pero yo decía que yo no estaba alcoholizado, que yo no era un alcohólico aún. Era la mentira que yo tenía. El mismo mal me ponía ese pensamiento que yo aún no era un adicto al alcohol, pero yo ya lo era. Simplemente que yo no lo aceptaba, porque yo ya no comía, yo ya solo bebía alcohol. Si venía una depresión después a mi vida, yo tomaba cerveza y me levantaba el ánimo. Si yo estaba enojado, tomaba cerveza y me ponía tranquilo. Entonces ya era un vivir para mí, al punto que dejé de comer, me vestía como yo me vestía, tenía el trabajo que tengo ahora, pero alcoholizado todo el tiempo. Y yo creí que nunca iba yo a ser capaz de salir de esa atadura, de ese cuarto oscuro, que yo siempre menciono en mis videos, que en un cuarto oscuro, porque yo así estaba viviendo. En un cuarto oscuro, estaba en unos caminos de lodos oscuros, también pantanos, Dios de donde mío. nadie, aunque un hombre o mucha gente me hubiera extendido la mano, jamás me hubieran podido sacar de ese agujero donde yo estaba. Y yo estaba en ese lugar oscuro donde creí que jamás yo iba a encontrar libertad. Y no quería asustar a mi familia, principalmente a mi madre, que ella siempre había llorado por mí, que yo saliera de ese vicio. Y en vez de yo agradecerle los consejos, yo me enojaba con ella, le dejaba de llamar por días, por semanas, no le hablaba, porque si yo hablaba con ella, me decía que yo dejara de tomar. Entonces yo no quería hablar con ella porque sabía qué me iba a decir. Y aquí mi hermano me decía que yo dejara ese vicio, y yo decía que no, que yo no estaba adicto todavía, pero yo ya era un adicto completo, al punto de que la boca me salía sangre por tanto alcohol. Yo ya no comía, no es que yo no hubiera tenido hambre, sino que si yo movía la boca, las encías ya estaban frágiles, tanto alcohol, me brotaba sangre de las encías. Entonces yo, cuando me asustaba, cuando la hemorragia era grande, entonces tomaba cerveza y con la misma cerveza me limpiaba la boca. Ya era un vicio crónico, hermano, el que tenías. Y yo me gustaría hoy que a través de esta cámara tú le dieras el consejo a aquellos que están pasando un momento como el que tú vivías. Porque es cierto que en el momento es una satisfacción, pero es temporal, porque al día siguiente vienes y nuevamente hay un vacío en el corazón. Hay un vacío que ni el vicio, ni la droga, ni las mujeres pueden llenar, solamente nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y yo quisiera, hermano Elías, que hoy, usado por el Espíritu Santo, le hables a un hombre o a alguna mujer que está pasando por lo que tú viviste y les dejes saber que hay esperanza en Cristo Jesús, que Él rompe las cadenas del hombre y que Él nos quiere hacer libres. Amén. Claro que sí, para hombres, para jóvenes y para mujeres también, porque muchas veces nosotros creemos que nosotros no tenemos salida, que no vamos a poder salir de ese vicio, pero estamos erróneamente muy equivocados, porque despreciamos la ayuda que viene del cielo.
despreciamos a Dios, a aquel que nos puede libertar de toda atadura satánica, a aquel que nos saca de todo cuarto oscuro, que no importa el vicio que usted tenga, la adicción, la que usted tenga, Dios de ahí lo puede sacar. Yo fui un hombre que estuvo enviciado por muchos años, día y noche. Creí que jamás iba yo a dejar ese vicio. Pero en mis borracheras yo clamé a Dios. Alabado y sea el Dios nombre de escuchó mi oración. No fue al instante, no fue en una semana, no fue en un mes. Llevó tiempo, pero Dios escuchó mi oración porque yo oraba, aún en medio de mi embriaguez. Porque yo siempre, Amén. cuando estaba borracho, yo no clamaba a Dios. Pero llegó el punto que yo el estómago se me estaba inflando, las encías no me dejaban de sangrar. Entonces fue cuando sí busqué a Dios, Gloria pero a Dios. no dejé el vicio. Y ese es el punto al cual yo ahora quisiera llegar o tocar. ¿Cómo se te reveló el Cristo de la gloria a ti? Porque yo sé que fue algo sobrenatural. O sea, ¿cómo fue esa revelación de Cristo en tu vida? ¿Y cómo fue esa parte que, al igual que el hijo pródigo, que estaba ya deseando comer algarrobas de los cerdos, cuando en la casa del Padre había abundancia, en la casa de su papá había bendición? Pero ¿cómo fue ese punto, al igual del hijo pródigo, que la Biblia dice que estando él comiendo algarroba, deseando comer algarroba, dice que volvió en sí? O sea, ¿cuál fue ese punto cuando tú volviste en sí, al igual que el hijo pródigo, y dijo: wow, regresaré a la casa de mi padre? Le diré: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo, no soy digno de ser llamado hijo tuyo, trátame como uno de tus jornaleros. ¿Cuál fue ese punto, hermano Elías? Claro, ese punto precioso voy a llamarlo, porque fue un momento especial para mí, no fue fácil, pero todo va también así de lo mismo, del mismo vicio, que hacía como me quedé diciéndoles hace rato, que yo en medio de mis borracheras le pedí a Dios que me ayudara. Pero yo dije: Dios me va a ayudar de una o de otra manera, pero no dejé el vicio. Busqué a Dios, pero no dejé el vicio. Yo seguía igual. Pero el momento llegó en una ocasión cuando yo, en medio de las borracheras, empecé a hablar con un compañero. Le dije que yo iba a dejar de tomar. Y dijo: no vas a poder, mira, yo sigo igual que tú y no vamos a poder. Yo dije: yo sé que no voy a poder, pero hay alguien que sí me va a ayudar. Y voy a poner de mi parte. Yo solo hablaba de Dios. Después empecé a hablar de Dios, pero seguía con el vicio. Dios aún no había hecho ninguna voluntad conmigo, ni nada conmigo. Pero yo, mi corazón ya sentía esos latidos, que ya yo necesitaba algo más que el alcohol. Ya no era solo anhelar el alcohol, sino que mi corazón ya anhelaba algo de arriba. Ya como que lo terrenal para mí se estaba terminando. Wow. Ya mi cuerpo ya no tenía fuerza. Entonces, cuando yo empecé a buscar de Dios. Y en una ocasión en el trabajo, yo estaba trabajando y me llamaron de mi casa y me dijeron que mi madre estaba enferma. Y yo dije: bueno, vamos a ver qué vamos a hacer, porque no podemos dejar que le pase nada malo a ella, porque era una enfermedad de muerte también para ella. Y gracias a Dios, ella se salvó. Yo dije: bueno, mi mamá se salvó. No glorifiqué a Dios honestamente. Yo seguía igual, porque yo no sabía que era darle gloria a Dios. Yo sabía que Dios lo hacía, pero nunca yo dejaba el vicio. Llegó el momento en que yo tuve un sueño. Yo tuve un sueño y Dios me mostraba un camino con una puerta blanca al fondo, que allí tenía yo que llegar. Pero yo no llegaba a esa puerta, llegaba a medio camino y me regresaba por miedo, a pesar de que era una puerta blanca. Después, aún yo en ese vicio, se metieron conmigo. Entonces, ahí sí me embrujaron a mí. Yo fui embrujado, porque una cosa es que usted diga: yo soy malo, yo estoy endiablado, yo estoy endemoniado, así con su ira. Pero otra cosa es de que realmente usted sí esté endiablado, que sí esté embrujado, que los satanistas le han hecho un trabajo a usted. Entonces, yo sí fui embrujado. Satanistas trabajaron conmigo. Dios mío. Y fue algo que el alcohol no pudo sanar, ni menos los doctores, porque los doctores me hacían ultrasonidos, me hacían revisión de pies a cabeza, no me encontraban ninguna enfermedad, y lo que yo tenía era una posesión demoniática, y me querían destruir.
a causa de mi hija, a causa de mi hija. Y entonces yo dije, si el doctor no va a poder, si yo no voy a poder, ahora si viene, pues que venga Dios y que me hable y que me ayude, que Aleluya. Él va a ser el que me va a libertar Aleluya. ahora. Y llegó el momento que cuando Dios a mí se me reveló, Dios, yo lo vi enfrente. No voy a decir vi su rostro, porque yo solo vi una figura blanca que me extendía la mano, y yo dije, este es el llamado de Dios, este es el llamado de Dios. Empecé a clamar a Dios, pero la posesión demoniática, el trabajo que me hicieron, seguía en mi cuerpo. Yo estaba airado, mis músculos solo se controlaban. Yo no tenía control de mi cuerpo. Se me dormían los pulmones y yo me retorcía. Yo quería romper mis ropas y salir corriendo. Wow. Le decía a mi hermano, yo no me quiero quedar en la casa y no me amarren ni me encierren, porque esto no va a poder conmigo. Estabas como el endemoniado gadareno, hermano. Exactamente. Dios mío. Y yo simplemente oraba a Dios, y las rodillas, ya tenía callo en las rodillas, porque día y noche yo estaba de rodillas pidiéndole a Dios que me libertara. Yo solo tenía un camino, del cuarto al baño, para ir a vomitar, no para hacer mis necesidades, para vomitar. Dios mío. Yo caminaba de rodillas, porque si yo me levantaba, yo decía, si me levanto, Dios me va a dejar de escuchar. Entonces yo seguía de rodillas y de rodillas, hasta el punto que le hablé a una hermana que ella era usada por Dios, o que es usada por Dios, y tenía el don de profecía, y al mismo tiempo dijo, vamos a orar por ti, porque esto no es normal. Porque esto ya es una posesión demoniática. Y oramos. Y entonces, en la profecía, esta hermana me dice, te he llamado, te he estado hablando y no has querido escucharme. Te he llamado de dos maneras y no has venido a mí. Tienes que servirme y vas a predicar mi palabra. Así, gloria a Dios. Vas a predicar mi palabra. Vas a pasar por montañas, por desiertos, lugares que nunca has pasado, los vas a pasar. Tierras que no has pisado, las vas a pisar. Pero yo dije, si yo sé que es Dios hablándome, porque si dice que yo voy a predicar su palabra sin yo jamás leer una Biblia, sin yo jamás conocer un versículo de la Biblia, dije, este es un llamado de Dios. Y en ese instante yo caí al suelo. Le dije a Dios, Señor, aquí estoy. Úsame pues conforme a tu misericordia, tu voluntad, que sea la tuya ahora. Porque mírame cómo estoy. Yo ya estaba descarriado en el suelo. Yo ya vivía en el suelo. Yo ya solo caminaba de rodillas delante de Dios. Porque ya mi cuerpo, antes yo era un altivo, antes yo era un orgulloso, antes yo un borracho, un mal hablado. Y después cuando Dios me aterrizó, mire, de ahí yo no me levanté. Por eso la Biblia dice, ¿verdad? De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas han sido hechas nuevas. Cuando tú me hablas de esa vida, en mi humanidad sería difícil creerlo. Cómo Dios cambió tu lenguaje, tus palabras, tu vida. Cómo Dios tiene el poder de romper cualquier hechizo, cualquier pacto, cualquier brujería. Y posiblemente hay gente que hoy nos está viendo a través de este medio, que también está viviendo un momento, y este es el testimonio, que Cristo rompe cadenas. Amén. Él te sanó del vicio. Él rompió las cadenas de brujería que habían. Él rompió esas cadenas que ataban tu mente. Hizo una transformación, porque yo puedo dar testimonio de la transformación que Dios ha hecho. Pero hubo algo que tú dijiste cuando yo decidí verdaderamente tomar esa decisión, cuando yo me di cuenta que el médico no podía hacer nada, que el hombre no podía hacer nada. Entonces me encanta lo que dijiste. Yo decidí decirle, Señor, entonces ahora tú eres el que tienes que intervenir en mi vida. Y hoy quizás hay gente que está pasando situaciones como la tuya, que tienen que tomar una decisión de vida. Porque si no escuchas la voz del Espíritu Santo a través de este testimonio, a través de lo que te estamos compartiendo hoy, tu vida está en peligro. Escucha esto, hermano Elías. Si un huevo se rompe desde afuera, la vida termina. Pero cuando se rompe de adentro, la vida comienza. Así también ocurre con nosotros. Las verdaderas transformaciones
no nacen de la presión externa, sino del momento en que dentro de ti decides darle un cambio a tu vida. Porque lo externo puede quebrarte, es cierto, pero solo lo interno puede transformarte. Y escucha bien esto una vez más, hermano Elías. Todo lo grande, todo lo auténtico, todo lo que permanece, comienza desde adentro. Y hoy hay gente que tiene que comenzar desde adentro, tomando una decisión de vida. Porque quizás lo de afuera viene para intentarnos quebrar. Y ahí sí termina todo. Pero cuando yo en mi interior decido darle un cambio a mi vida y dejar que Cristo empiece a obrar en mí, empezamos a caminar en una nueva dimensión de vida. Amén. Que es lo que tú estás evidenciando hoy. Porque tú tenías una vida infernal, si se puede llamar así. A ti Dios se te reveló así como al apóstol Pablo cuando iba de camino a Damasco. Directamente una revelación de, yo pudiera decir, aquel que era igual como el endemoniado gadareno, que se golpeaba a él, que rompía cadenas, que nadie lo podía controlar. Después de escuchar tu testimonio, yo me identifico porque nuestras vidas, hermano Elías, eran incontrolables. Nadie nos podía controlar y no nos dábamos cuenta que cada día, como tú dices, estábamos cayendo en un abismo, hundiéndonos más en ese lodo cenagoso. Pero gloria sean dadas al Padre, que Él hizo una buena obra en tu vida, como también la quiere hacer en aquellos que hoy nos están viendo. Tú, en ese momento de revelación, entregas tu vida completamente a Dios. Amén. Entonces, yo entrego mi vida completamente a Él, porque así como lo dije y usted también lo volvió a repetir, está en nosotros tomar la decisión, porque Dios todo el tiempo está ahí. Dios no huye. Amén. Nosotros somos los que huimos de Dios. Amén. Nosotros le damos la espalda a Él. Entonces yo decidí extenderle mi mano también y decirle, Señor, ahora pues, que seas tú levantándome de aquí donde yo estoy doblegado, y que ahora voy a empezar a caminar en tus caminos. Qué lindo. Que ahora yo sé que no importa lo que venga a mi vida, así como me libertaste del vicio, me libertaste de esta brujería, me libertaste de toda atadura satánica, así también me vas a librar de todo ataque contrario. Aleluya. Que venga de mi vida de hoy en adelante. Entonces ahí fue donde yo dije, ahora sí, y le extendí la mano a Él. Y ahora yo soy guiado por Dios. Lo que Dios me dice, yo lo digo. Lo que el Espíritu Santo me motiva a hacer, yo lo hago. Lo que yo sé que está bien para mi hermano, para mi hermana, para el niño, para el joven, para el adulto. Yo le doy palabra para todos, principalmente para los jóvenes. Y en ese proceso, hermano Elías, Dios guía tus pasos y te trae a nuestra amada iglesia, Comunidad Cristiana Ever. Gloria. Yo sé que también Dios te reveló y Dios te guió. Y qué lindo, porque a veces al momento de escoger una iglesia, tomamos la decisión de escoger el redil porque quizás ahí me siento bien, van amistades, pero contigo fue una revelación directamente de Dios trayéndote y guiando tus pasos a Comunidad Cristiana Ever. Y es un privilegio ahora tenerte con nosotros. ¿Cómo fue ese proceso en el cual Dios te trae a la iglesia? Amén, pastor. Este es otro momento precioso, porque el testimonio que estoy dando es para mí todo es precioso y todo es de bendición para mi vida, porque yo nunca creí asistir en una iglesia, jamás creí entrar en una iglesia. Jamás yo creí o pensé de que yo iba a hablar con un pastor así como lo estoy haciendo ahora y lo he hecho antes con usted. Y yo jamás pensé en glorificar a Dios o levantar mis manos al cielo para pedirle ayuda a Dios. A mí me invitaron varias veces, vamos a la iglesia. Y yo dije, no, yo no voy a la iglesia, porque si yo voy a esa iglesia, sea cual sea la iglesia, yo le voy a prender fuego a la iglesia y al pastor también. Al pastor y a la iglesia, les prendo fuego. Me dijeron una vez, me dijeron otra vez, me dijeron, vamos a la iglesia. Y yo dije, no. Me dijo, el pastor
él no te va a decir nada de la forma que vas vestido, no te va a criticar el pastor te va a recibir, ya Dios hará cosas contigo. Yo dije, no, no voy y no voy. Y resulta que la persona que me estaba invitando a la iglesia, que ella quería que yo viniera, no fui, jamás. Dije, no, voy a llegar allá, jamás. En mi mente, pensando que nunca lo iba a hacer. Pero llegó otro ataque a mi vida, que ahí también Dios me habló. Y en un sueño, Dios me muestra una Biblia, pero la Biblia estaba en blanco, pero tenía un título que decía Salmos. Y yo dije, entonces, si empiezo a leer la Biblia en Salmos, ¿qué tiene que ver con una iglesia? ¿Qué hago? Empecé a buscar, dije, entonces, si me voy a congregar en una iglesia, ¿pero cuál iglesia? Así como usted lo acaba de mencionar, que hay personas que buscan, me voy para allá, me voy para este lado, hay amistades, son más religiosos, más pentecostales, más ungidos y empiezan a hacer toda esa cuestión. Más liberales, más aquí liberales. Permiten algo, allá no. Ay, no, así es. Entonces ellos se van ahí, no van guiados por Dios, sino que lo que sus carnes exigen. Exacto. Entonces yo oré a Dios y le dije, Señor, ¿a cuál iglesia yo voy? Muéstrame tú, porque yo no tenía ningún conocimiento aquí en Mobile, Alabama, a qué iglesia ir, no conocía ninguna iglesia. No sabía ni a qué iglesia ir, ni a qué denominación tampoco, pero yo estaba consciente de servir a Dios. Y viendo mi teléfono empecé a buscar en Google iglesias cristianas en Mobile. No me aparecía ni una. Le di una vez más, me apareció Comunidad Cristiana Ever, pero eran 3, yo no sabía ni a cuál asistía, pero mire cómo es Dios. No me apareció otro nombre, yo escribí iglesias de Jesucristo en Mobile, Alabama, iglesias cristianas. Nada, después me apareció, pero me aparecían 3 direcciones. Y yo no sabía a cuál de las 3 voy, si las 3 son iguales, pero ¿cómo está la situación? Claro. Entonces me enteré que las 3 iglesias eran una sola, simplemente que los locales ya estaban cerrados. Estaba solo una, pero yo no sabía que existía esta iglesia, Comunidad Cristiana Ever, que Dios la bendiga. Qué lindo. Y entonces yo empecé a buscar direcciones y vine. Y busqué a qué horarios estaban los cultos, cómo yo podía venir a la iglesia, a quién podía dirigirme, cómo empezar a congregarme, porque yo nunca había estado en una iglesia, no tenía experiencia de nada. Entonces, yo dejé pasar como una semana y tuve otro sueño. Dios revelándome, mostrándome iglesias sin títulos, solo me mostraba iglesias. Me mostraba gente levantando las manos, pero ¿a dónde voy? ¿A cuál iglesia? Entonces se me metió en el corazón y en la mente, Comunidad Cristiana Ever. Aquí será. Y ahí se me plasmó eso en el corazón, pero no vine sino hasta la segunda semana. A la segunda semana yo vine a la iglesia, pero Dios me decía, vas a ir y vas a dar testimonio de todo lo que yo he hecho en tu vida. Aleluya. Porque no fue una cosa ni 2 cosas, vas a dar testimonio de todo lo que he hecho en tu vida. Esa voz audible yo la escuché perfectamente y yo dije, bueno, entonces voy para allá. Vine aquí a la iglesia un día domingo y en ese culto de ese domingo estaba predicando el pastor Michael Carpiadosa aquí en la iglesia y yo no sabía ni a quién dirigirme porque estaban cantando, estaban predicando, después otra vez predicando y cantando. Yo no sabía ni cómo funcionaba el rol en la iglesia. Yo hablaba con mujeres que no conocía a nadie, ni sabía si eran mujeres. Yo los miraba con trajes, yo decía, son de esta iglesia y me tienen que llevar al líder. Yo vine aquí a esta iglesia tratando de hablar con el pastor, pero ¿cómo es Dios también? Que Él me trajo aquí a esta iglesia. Pero Él no me dijo, también vas a ir y vas a hablar directamente y el pastor te va a atender y todo lo que vas a hacer va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Qué lindo. Dios me envió a esta iglesia y que yo iba a dar testimonio. Dios no me dijo en qué tiempo ni en qué forma yo lo iba a dar. Entonces yo en mi humano pensamiento entré creyendo entrar de una vez de lleno con el pastor, a hablar con el pastor que yo quiero hablar de Dios, porque yo no tenía conocimiento de cómo funcionaban las cosas en la iglesia. Pero poco a poco yo fui entendiendo hasta que Dios tocó el corazón de usted y pues ahora yo aquí estoy. Y como los tiempos de Dios son perfectos. Los tiempos de Dios son perfectos. A veces nos queremos acelerar, pero como Dios te enseñó también, mira hoy, dando tu testimonio también a través de este medio, has dado testimonio en la iglesia, has sido muy usado por Dios ahora
Y yo glorifico a Dios por tu vida, hermano Elías. Te amo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Eres una gran bendición. Y glorifico al Padre al ver la buena obra que ha hecho. Hoy Dios te usa en sanidades. Dios te usa dando palabras proféticas. Dios te usa predicando su santa y bendita palabra. Tú eres parte también de un grupo y un ministerio que tenemos en nuestra iglesia, que es el ministerio de escuderos, que son aquellos que colaboran juntamente conmigo en esta obra que Dios nos ha dado. Y tu vida, hermano Elías, es una gran bendición. Yo veo a través de las redes sociales cómo Dios te usa al momento de predicar la palabra. Pero también yo quisiera que tocáramos unos 2 minutitos porque el tiempo ha avanzado y se nos está por terminar. Pero cómo también el enemigo va a tratar de quererte parar en ese llamado que Dios te ha hecho. Yo he sido testigo cómo se ha levantado el enemigo con crítica, con murmuración, con señalamientos. Yo sé que te han tildado de que eres un falso, han dicho que eres un brujo, te han tildado que eres un mentiroso. Pero cuando yo veo la trayectoria de nuestro Señor Jesucristo, me doy cuenta de algo y de los grandes hombres de la Biblia, que el llamado nunca puede ser separado de la crítica. El llamado y la crítica caminan juntos, pero yo creo que estas últimas palabras van a servir mucho porque hay mucha gente que es criticada, que es murmurada, que se levantan hablando blasfemias, condenando a las personas, pero tu vida es un ejemplo porque tú no paras, tú sigues adelante, tú sabes en quién has creído, tú sabes en dónde están puestos tus ojos. Y yo quisiera que habláramos un poquito para ayudar y para ir cerrando acerca de también todos esos ataques ahora que sirves a Dios con todo el corazón. Amén, claro que sí. Sí, yo he sido criticado, he sido tachado de muchas cosas, pero eso a mí ya no me importa, porque a No mí nos detiene. no me detienen, porque también yo sé que escrito está en la Biblia. También yo tomo la referencia del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 1 y versículo 10, que él dice: ahora pues, ¿busco yo el favor de Dios o el favor de los hombres? Dice, porque si yo agrado a los hombres, entonces yo no sería un siervo de Dios. Así es, Entonces, aleluya. si yo le agradara al mundo y a los hombres, yo no sería un siervo de Dios. Y no es para que ellos me odien, porque hay quienes que me aman y quienes que me odian y quienes que me quieren ver terminado de una vez. Pero yo sé que hagan lo que hagan conmigo, yo sé que Dios me va a tener de pie, porque a pesar de toda crítica, todo ataque, toda murmuración, malos gestos y habladas que me han tirado, no solo en comentarios, sino que verbalmente yo las he escuchado, Dios a mío. mí no me han detenido. Yo sigo igual, sonriendo, extendiéndoles la mano y siempre recibiéndoles con los brazos abiertos, así como nuestro Señor Jesús lo hace con cada uno de nosotros. Yo he decidido y he pensado decir esto. Lo tenía siempre en mi mente, decirle en un momento especial, pero ahora lo digo aquí. Dígalo, hermano. Lo digo aquí, que en mi vida, principalmente al frente, primeramente tengo a Dios. Todo es Dios. Después de Dios va el amor que yo tengo para ellos. Y después Aleluya. va mi obediencia. Y después de eso va mi humildad. Esos son los 3 escudos que yo tengo Qué lindo, delante de hermano. mí. Qué Primeramente Dios, después el amor, después mi humildad y después mi obediencia. Y siempre, hermano Elías, lo que tú estás hablando, la crítica, la murmuración, van a venir para quererte parar. Yo escuché hace mucho tiempo atrás esto que me impactó, decía que solo cuando estamos muertos la gente dice cosas buenas de nosotros. Amén. Cuando están en tu velorio, cuando están ahí en el funeral. Pero entonces, si no están diciendo nada bueno, es la evidencia que todavía estamos con vida. Estamos con vida, hermano Elías, y vamos a seguirle dando batalla a Satanás, que es el que nos quiere detener. Yo quiero cerrar con esto y bendecir tu vida a aquellos que nos ven. Cuando una crítica te quiebra y un aplauso te infla, esa es la evidencia que tu vida y que tu mente no está siendo controlada por ti mismo, sino otros la controlan. El día que tu paz dependa de lo que los otros dicen, estamos perdidos. Pero el día que tú sabes que tu vida tiene que ser regida
por lo que Dios ha decretado en ti, entonces comenzamos a vivir en la verdadera libertad que Cristo nos ha dado. Porque mientras necesitemos, hermano Elías, la aprobación para sentirnos valiosos, también estaremos expuestos a ser destruidos por cualquier opinión. Y escucha esto, la verdadera madurez no es que todos te entiendan. ¿Ya? Tú no necesitas eso. Yo no necesito que la gente me entienda, porque yo no puedo permitir que alguien controle mi reacción ante lo que ellos dicen, porque si alguien controla mis reacciones, entonces también están controlando mi vida. Y tu vida, hermano Elías, y mi vida no la controla el hombre. Nuestra vida la controla el Dios que nos llamó. Así es de que si tú has sido criticado, tú no dependes, tu paz no puede depender de lo que la gente dice o no dice. Tu paz interior depende de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así es de que, siervo de Dios, siga adelante predicando la palabra. Siga adelante con este llamado que Dios le ha hecho y siga adelante dando el testimonio que Dios rompe cadenas. Amén. Quisiera que cerraras con las últimas palabras, aquellos que nos están viendo, esas palabras que sé que van a bendecir la vida de muchos. Pues para todos, empezando por jóvenes, adultos, mujeres, para todos, que si ustedes están pasando por un momento difícil en su familia, su relación, o han sido atados por un vicio, que ustedes lo que tienen que hacer es pedirle ayuda a Dios, porque el médico, los psicólogos, nadie le puede ayudar a usted, simplemente Jesucristo. Aquí yo soy un testimonio vivo que he sido liberado por el poder de Dios. Aleluya. Y transformado también por el poder de Dios, y que ahora yo no vivo para mi vida, sino yo vivo para Dios. Él Amén. Es el único dueño de mi vida. Y que para los jóvenes también, que busquen a Dios, que el mismo rey Salomón, un sabio ungido de Dios, dijo: joven, busca a Jehová en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y antes de que las lunas, las estrellas y el sol pierdan su brillo. Aleluya. Jóvenes, busquen a Dios, no se pierdan en las Amén. Vanidades, al igual con los adultos. Amén. Si están cruzando por momentos difíciles, por vicios, busquen a Dios, que Él los va a libertar a través de nuestro libertador Jesucristo, el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Qué lindas palabras, hermano Elías. Ha sido un privilegio escuchar la grandeza de Dios en tu vida y este testimonio del poder de Dios en la vida de un hombre. Si no tienes una iglesia donde congregarte, aquí estamos en Mobile, Comunidad Cristiana Ever. Aquí siempre habrá un lugar para ti. Queremos pedirte también que si aún no te has suscrito a nuestro canal, por favor lo hagas. Dale un like a este video, compártelo por favor, para que otros puedan recibir también la bendición de esta palabra y de este testimonio. Y recuerda que para toda situación difícil del hombre, Cristo es la solución. Bendiciones.